vamos a dejar un poco la realidad y la actualidad de nuestra provincia para ver qué pasa en el mundo. Irán y Estados Unidos, sin dudas que son títulos en todos los noticieros a nivel internacional, y tiene que ver con esta situación después de un bombardeo a bases en Irak, donde había presencia de soldados estadounidenses. Se ha tensado la situación, aunque en las últimas horas Irán ha dado a conocer que detendrá sus ataques hacia los Estados Unidos. Pero para tratar de comprender esto, le vamos a agradecer a quien nos visita hoy, nuestro invitado Juan Pablo Julier. Él forma parte del Observatorio Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe. Juan Pablo, bienvenido a Arriba Santa Fe, buena mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué es lo que se puede esperar, ¿no?, en el ámbito internacional con esta tensión que hay entre Estados Unidos e Irán después de lo que fue este ataque, que también tiene algo de simbolismo porque una de las bases que fue atacada fue la visitada por el presidente Donald Trump? Así es. Es bueno, ya que mencionas el simbolismo, separar un poco lo que es lo simbólico, o lo que son gestos o señales, o cuestiones que se construyen desde el marketing político, de lo que son intereses, que son más reales, son palpables y por ahí son difíciles de disimular, pero están escondidos a quien por ahí presta más atención a lo que son las señales políticas, ¿no? Por un lado tenemos primero a Donald Trump, que per se es un showman, es una persona que utiliza muchísimo lo que es el marketing y que viene por un lado su discurso y por otro lado lo que efectivamente hace, que esto de alguna manera empaña el análisis de la posición de Estados Unidos, que no depende de él, sino que depende netamente del Pentágono en estos temas, y que aún el Pentágono tiene internas. Entonces, de alguna manera todo este conflicto debe leerse y debe entenderse en base a decisiones de especialistas en la región que tienen en cuenta, en primer lugar, los intereses de Estados Unidos, intereses económicos estamos hablando, también políticos por supuesto, y en segundo lugar, las cuestiones internas que resuelven entre ellos. Diría que los deseos del presidente de Estados Unidos están muy atrás en la lista de esas decisiones. No tiene que ver con la Casa Blanca, sino tiene que ver con otras cuestiones que se pautan por separado de la administración política que está en el momento en que se desarrollan. Después, por otro lado, tenemos otros jugadores muy importantes en Medio Oriente. En primer lugar, Israel, con un primer mandatario que es Netanyahu complicado, que necesita de alguna distracción, que puede bien ser un conflicto armado para sortear algunas dificultades políticas internas que tienen. Lo mismo le está pasando, exactamente lo mismo al presidente de Irán, que está en un momento complicado por cuestiones económicas internas del país y cuestiones políticas. Y después hay otros dos jugadores muy importantes, no solo en la región sino en el mundo, uno es Rusia y otro es China, que se han pronunciado pero no han intervenido en realidad en este conflicto, al menos en estas etapas. Había una escalada muy grande en estos días anteriores, después de ayer se calmaron un poco las aguas. Es verdad que ni a Irán ni a Estados Unidos, menos a Irán, les conviene un conflicto armado a gran escala. He escuchado a varios especialistas, colegas míos, que tienen un poco más de conocimiento de armamento, que señalaban que si Irán, con el ataque que se realizó antes de ayer creo ya, hubiesen querido matar a algún soldado estadounidense o iraquí, lo hubiesen hecho. Que el hecho de que no haya víctimas es deliberado, no es un error. Entonces, esa lectura, que es importante, si bien puede no aceptarse como la verdad absoluta, tenerla en cuenta como para sacar conclusiones lógicas, habla de una respuesta de Irán que tiene cierta proporcionalidad con lo que sucedió, que es el asesinato de este general que era muy importante para las fuerzas iraníes y que, bueno es decirlo, también en otras campañas ha participado con el propio ejército de los Estados Unidos, combatiendo otros enemigos de Estados Unidos en la región. Por esto hablo de intereses, porque en política internacional los intereses son los que dictaminan quién es un aliado y quién no. Cuando deja de servirme a alguien que me servía otrora en un determinado conflicto o atendiendo a determinados intereses, pasa a estar del bando de los enemigos. Y bueno, esto fue un poco lo que sucedió con el ejército de Irán. Por detrás de todo esto está lo que fue el puntapié inicial del conflicto con Irán, que es el programa de enriquecimiento de uranio del país, o sea, el desarrollo nuclear de Irán, por decirlo fácil de comprender, que
había tenido una solución o de alguna manera una bajada del conflicto cuando la administración de Barack Obama logró un acuerdo internacional con la República de Irán, y que después de alguna manera vuelve a recrudecer cuando llega la administración Trump y dice no vamos a reconocer este acuerdo, no nos parece que esté bien, bueno, y se comienza a renegociar nuevamente todo esto. Digamos que como el corolario, la mayor escalada que se dio luego de eso fue lo que vimos estos días, o sea, el asesinato de este general, el bombardeo de Irán a estas bases iraquíes, que en realidad son iraquíes, claro, pero bueno, están ocupadas en día por Estados Unidos, que está invitado, por llamar de alguna manera, a permanecer en el país, y está ahí porque Irak tiene graves problemas a nivel interno, dentro de los cuales hoy en día también se encuentra un poco sometido a esta cuestión de que o lo maneja Irán o lo maneja Estados Unidos, o sea, no es un país que está en condiciones hoy de tener una independencia. Entonces también un poco los ciudadanos iraquíes en este conflicto decir, bueno, a ver, lo sacamos a Estados Unidos, nos maneja el ISIS o nos maneja Irán, y si se queda a Estados Unidos tenemos esta cuestión de que puedes escalar un conflicto y podemos terminar una guerra. Sí, a ese punto, para aquel televidente que en este momento está desayunando, la pregunta es, ¿estamos, a pesar de esta tensa calma, con la posibilidad de una guerra propiamente dicha entre Estados Unidos e Irán? Por el momento no. Por el momento estamos más bien ante una escalada de conflicto internacional, pero no una antesala de una guerra, en el sentido de que no le conviene hoy, hablando netamente de intereses, a ninguna de las partes. Si bien es cierto, tanto Rusia como Estados Unidos se benefician mucho económicamente de cualquier conflicto en Medio Oriente, hoy en día es una cuestión complicada, dispararía los precios del petróleo. Yo creo que la mejor lectura que se puede hacer de si estamos o no ante un escenario de guerra es analizar los mercados. Ninguno de los mercados principales del mundo está hoy en caída, ni está en pánico, ni ningún tipo de shock de los cuales suelen preceder a un conflicto, porque justamente las personas que manejan estos intereses económicos entienden de que hoy en día no hay peligro, un conflicto en esa región. Entonces, por ahora me parece que lo que vamos a tener es una continuación de este conflicto por vías no convencionales. ¿Qué son las vías no convencionales? Atentados, episodios de guerrillas, este tipo de enfrentamientos que son lamentablemente moneda común en Medio Oriente, y que a nosotros no nos llega, sino que por ahí nos llegan en estos casos cuando ya el conflicto escala demasiado. Pero, como les decía, a Irán hoy en día no le conviene un conflicto armado con los Estados Unidos. A Estados Unidos tampoco le conviene una gran inestabilidad en la región. Necesita forzosamente hoy, por la configuración geopolítica del mundo, que si esto sucede tenga cierto acuerdo con Rusia y con China, que también es difícil porque a China no le gustan los conflictos armados porque vive del comercio y no hay nada peor para el comercio mundial que una guerra. Y bueno, son cuestiones que tienen que sortearse como para que puedan decir hoy, bueno, va a haber un conflicto. Estamos lejos hoy en día de eso, y prima más siempre por fuera de lo que es discursivo, de lo simbólico, de el presidente de Estados Unidos tuiteando la bandera de Estados Unidos y el de Irán tuiteando la bandera de Irán. Lo que prima siempre detrás de eso es el interés económico que hoy en día está disociado de una guerra, digamos. Es una historia que parece no tener fin, la de Estados Unidos con Medio Oriente. Es una región muy compleja en la que Estados Unidos tiene primero uno de sus mayores socios, que es Israel, que demanda constantemente la intervención de Estados Unidos en esa región. Y segundo es hoy en día, diría yo, la región que es el cliente estrella de la industria armamentística tanto de Estados Unidos y de Rusia. Entonces, el conflicto armado es inevitable prácticamente en esos términos, al menos hoy. ¿Puede ser esto visto como, salvando las diferencias entre Irán y Estados Unidos, como no un juego, sino una muestra de poder, hasta dónde puedo llegar o hasta dónde puedo hacer daño? Sí, desde el marketing político hay que leerlo de esa manera, de hecho, porque todos los movimientos que se realizaron hasta ahora han apuntado de alguna manera a enviar ese tipo de señales. O sea, bueno, este es mi poder, si quiero puedo hacer más, pero hago hasta acá, y es una advertencia. Es un juego de ajedrez. Es un juego de ajedrez, sí, exactamente. Todos los juegos con materia de conflictos internacionales son movimientos
que justamente pueden ir escalando un conflicto o bajando la tensión. ¿Qué es lo que se puede esperar de ahora en adelante? Porque decía, en las últimas horas Irán dijo, bueno, vamos a parar los ataques a Estados Unidos. Por el momento yo esperaría estas cuestiones de que continúe el conflicto dentro de lo que llamamos medios no convencionales, que son justamente episodios de atentados, alguna guerrilla. Bueno, por lo pronto ya hay más sanciones económicas contra Irán que se conocieron ayer. También esta cuestión de las sanciones económicas suelen ser bastante más efectivas a veces que un ataque militar, porque socavan de a poco la integridad de un país. Entonces a la larga son más efectivas con ataque militar, y por el momento eso sería lo que vamos a ver. Pueden pasar más cosas y siempre puede estar la posibilidad abierta a que suceda algo que no estamos contemplando y que eventualmente el conflicto se agrave más. La lógica, o siguiendo el análisis de los intereses de las partes, indicaría que por el momento no, al menos. Esto que puede llegar a suceder en cualquier momento, mucho tiene que ver con la personalidad del presidente de los Estados Unidos, ese querer hacer para estar en las pantallas, pero también ese sentimiento tan patriótico, ¿no?, hacia los Estados Unidos, esa mano tan dura, ¿no? Sería difícil que sea de alguna manera por un deseo de Trump, por esta cuestión de que son políticas que no decide él, sino que decide lo que es el Pentágono, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, por llamarlo de alguna manera, que es quien maneja estas cuestiones. No es la Casa Blanca la que tiene la última palabra en esto. Obviamente, por una cuestión de imagen, el que sale a hablar es el presidente, quien de alguna manera da las señales es el presidente, y quien hace política sobre estas cuestiones es el presidente, pero no es quien tiene la decisión final. Me parece que si llega a haber una escalada más grande, tiene que ver más con una interna que tiene el Pentágono entre un sector más blando y más duro de la política internacional, que indicaría obviamente que gana un sector más duro si llegase esto a escalarse aún más. Hablabas hoy, Juan Pablo, sobre los países que se verían afectados, ¿no?, en cuanto al comercio internacional. Pero ¿qué pasa para esta parte del mundo, para lo que es América Latina, el resto del mundo? ¿Cómo se ve afectado, se vería afectado si esta situación continúa? A nosotros nos afecta en primer lugar siempre cualquier conflicto en Medio Oriente por el precio del petróleo, que es una variable que económicamente nos afecta a todos, al mundo en general. Es el principal, digamos, efecto que se puede llegar a generar en forma directa. Después, como decía, en caso de haber una guerra, generalmente es seguida de una recesión, por lo cual económicamente también es complicado por ese lado, no es inmediato. La realidad es que los posicionamientos después políticos de cada país frente a un determinado tema hoy en día suelen quedar más relegados a lo que es la retórica que a efectos en sí. Por ende, Latinoamérica en general no se ha metido nunca históricamente en los conflictos de ninguna de las potencias en Medio Oriente. Quizás algunos países puedan verse beneficiados. En el caso de Venezuela, que es un gran productor de petróleo, una subida del precio del crudo sin duda le vendría muy bien, pero en líneas generales para el resto de los países sería un problema el tema del petróleo. De aquí en adelante resta esperar, ¿no?, cómo también se mueven los organismos internacionales como la OTAN. Así es. Europa estaba en una posición un poco ambigua con respecto al conflicto en Medio Oriente. Me da la sensación que los ha agarrado un poco de sorpresa, quizás, que Estados Unidos se ha movido solo en esta cuestión inicialmente, y que Europa, que tiene una agenda hoy en día bastante lejos de Medio Oriente, y que realmente tampoco le conviene un conflicto en el Medio Oriente porque Europa es un gran demandante de petróleo, y cualquier escalada en el precio podría generar una nueva recesión. Ellos vienen de un periodo muy largo de recesión y han tenido problemas económicos aún con el barril de crudo muy bajo, entonces una inestabilidad ahí puede ser complicada.
más allá de eso, Europa necesita que de alguna manera el Medio Oriente tenga ciertos aliados con ellos, así que en última instancia no dejaría de desplegarse para conseguir alguna ventaja para el continente. Entonces, por el momento me parece que están recalculando, por decirlo en lenguaje GPS, están viendo qué pasa antes de decir nada. En un momento el primero que de alguna manera planteó apoyo militar fue Alemania, pero también quedó ahí. O sea, es como que prefieren esperar y ver qué pasa para después actuar, que en el caso de Europa me parece una respuesta bastante coherente.